¿Qué tal? Vamos a continuar con los otros dos ejercicios que faltan de la parte de uniones que nos quedaban. Eh, Acá tenemos, voy a compartir la pantalla, un minutito. Ah, a ver, un minuto, ahí está. Listo, ahí están compartiendo la pantalla. Bueno, pueden ver el ejercicio que vamos a ver, que es este. Acá tengo el código, ya lo copié. Acá dice cómo usar constructores. Este es una unión con constructores. Constructores son pequeñas funciones que se llaman cuando se instancia un objeto. O sea que si yo hago una instancia o creo un objeto del tipo, en este caso, ejemplo, estas funciones ejemplo se va a llamar una función ejemplo que se llame del mismo nombre que la, en este caso, que la unión. Los constructores existen en estructuras, en uniones, en clases, en todo, ¿no? Entonces, cuando yo creo un objeto del tipo ejemplo, se va a llamar a una función ejemplo, ¿no es cierto? O sea, eso es por default. O sea, si yo no las creo, el compilador llama a una función ejemplo vacía, que no hace nada, ¿cierto? O sea, siempre existe el constructor, aunque esté vacío y al final al compilarlo digamos, se optimice y no exista, pero digamos, esto siempre termina existiendo una función constructor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Antes que nada, veamos acá estas tres funciones. Vemos que tienen una forma simplificada estas dos tienen una forma simplificada que todavía no las explicó. Acá vemos un poco más adelante que más adelante en el capítulo constructores habla de inicialización y habla de esta forma simplificada de un constructor donde en vez de colocar el código dentro de las llaves, donde se asigna el valor de, en este caso, a A se le asigna el valor de A2 y a B se le asigna el valor de B2, después de, o sea, esto es lo mismo que esto, se coloca dos puntos, las llaves vacías y se coloca la inicialización en esta forma. O sea, A2 es lo mismo que hacer A igual a 2 y B, entre paréntesis B2, es lo mismo que esto. O sea, que este código que esté dentro de las llaves es lo mismo que inicializar de esta forma, digamos, simplificada, ¿no es cierto?, en un constructor. Bueno, esto lo explica después en el capítulo de constructores, pero bueno, yo lo tengo que decir porque en este caso se utiliza así, ¿no es cierto? Acá vemos que yo en el código mío lo coloqué acá como comentado, como sería en la forma más tradicional. O sea, acá la función ejemplo se crea dentro de la misma unión, entonces se coloca solamente el nombre ejemplo, mientras que en la forma tradicional generalmente se coloca fuera como ejemplo, dos puntos, o sea, doble dos puntos, ejemplo. Son tres porque son tres funciones con distintos tipos, ¿no es cierto? Una para enteros, una para doble y otra para echar asterisco, o sea, para cuando se le pasa string. La idea es, ¿por qué hace esto? Porque el tipo quiere tener un constructor según cada tipo y según el tipo que le pasemos, o sea, va a elegir, o sea, cuando instancie, por ejemplo, tres objetos, este primero A va a llamar a la función ejemplo normal, pero como ve que acá hay un entero que le pasa, este es un int, entonces de las tres va a elegir la que tiene como argumento int. Cuando llame para instanciar este b, que si es un doble, va a ir y va a llamar a la segunda, que es doble. Y cuando llame a la tercera, que es una string, un char asterisco, entonces va a elegir según el tipo, como cuando hay varias funciones que tienen el mismo nombre pero distinto tipo, siempre se elige según el tipo, ¿no es cierto? En este caso, los tres constructores lo que hacen, la idea es que yo pueda inicializar según el tipo que estoy pasando, ¿no es cierto? Entonces, si yo inicializo este objeto A, en este caso lo hago de forma de inicializar la variable esta X que está acá. En este caso, el objeto tipo B inicializa la variable D, que es doble, y en el caso del objeto C, inicializa la variable C, la variable CAD, o sea, cuando copie, haga este string copy. Igual este string ncopy copia 7 bytes solamente, vemos, así que esto no lo va a copiar todo, va a copiar 7 bytes solamente es acá. Este string ncopy este es el destination, este es el source, que es lo que le estamos pasando, cada es donde lo va a copiar y 7 es la cantidad de bytes que va a copiar, o sea, de caracteres. Entonces 7 va a copiar hasta acá, ¿no es cierto? Bueno, no va a copiar todo, está hecho así. Y después imprime, ¿no? A de X, o sea, el objeto A tiene inicializado X con el valor que lo inicialice acá, B de D lo tiene inicializado el D con el valor que le coloca acá, y CCAD va a imprimir la string o la A hasta donde llegue, ¿no es cierto? Hasta ahí va a imprimir esto. Si lo corremos, vemos que pasa eso, ¿no es cierto? O sea, A termina A,
y acá pone A dos puntos y imprime A de X. Y A de X queda siendo 23, B de D queda siendo el doble que le pasamos y CAD termina siendo la string que le pasamos o la A porque recorta cuando hace la string de copy, ¿no es cierto? Bueno, estos son los constructores, o sea, acá normalmente se los colocó dentro, cuando se colocan dentro no es necesario repetir colocar el doble del puntito porque está llamada dentro de la misma unión, por lo tanto es un elemento interno y como es un elemento interno, entonces se llama directamente como un campo del tipo ejemplo, o sea, ejemplo, dos puntos, ejemplo. Em, bueno, por supuesto, si lo hacemos afuera, acá está en la forma tradicional, ¿no? Ejemplo, dos puntos, ejemplo. O sea, si no estuvieran estas tres, yo podría reemplazarlo por estas externas, que es lo mismo. Los nombres son siempre iguales y cambian los tipos. El argumento es int de i y acá lo puse en de forma tradicional en vez de colocar la inicialización ahí entre los dos puntos y la llave, directamente lo coloqué como una asignación normal, x igual a y. O sea que el argumento i se va a asignar a x, a la variable x, que es una variable interna de la unión, un campo, y acá lo mismo, el doble n, que en vez de hacerlo acá, este es el argumento, y se pone d igual a n, y acá directamente se asigna así, en la forma abreviada, y en la tercera es el string copy igual, ¿no? Que le paso char c, y hago el string copy de c a CAD, 7 bytes, y entonces imprime CAD igual a, después va a imprimir esa string, y aparte pone el último byte igual a 0, ¿no es cierto? Porque después de hacer string copy, el string copy no coloca el 0 final, por lo tanto, hay que agregarlo a mano. En este caso, después de copiar 7 bytes, el octavo lo pone a 0. La posición 7 es el byte 8. Entonces lo pone a 0. Y entonces, bueno, no es muy difícil esto, pero lo vamos a ver a bajo nivel. Espero que se entienda la idea del constructor. La idea del constructor es siempre inicializar. En general, inicializar valores que tiene el mismo, en este caso la unión, los vamos a inicializar. Recordemos que todo esto es una unión, o sea que esto está en el mismo, la misma posición que esto, en la misma posición que esto, o sea, para el mismo objeto todo está en la misma posición. Lo que pasa es que estos son tres objetos diferentes, o sea, este A es un objeto diferente, este 23, o sea, si yo veo, este 23 va a estar en el X acá, en B va a estar esto, pero es otro objeto, o sea, que está en otra posición de memoria diferente, por lo tanto, no pisa el 23 porque son tres objetos diferentes. Si hubiera sido que yo vuelvo a inicializar A 123, 323, en realidad ya está inicializado, pero vuelvo a inicializarlo o sea, no puedo inicializar dos veces el mismo objeto, pero pongámosle que ya se inicializó con A23 y pongo A.D igual a esto, o sea que lo estoy machacando el 23 con este valor, digamos, seteando el valor de D a un nuevo valor y pisa el anterior porque todos estos todos están en la misma posición de memoria. Bueno, y el ejemplo C, por supuesto, lo mismo, ¿no? Es una string y lo que pasa es que no pisa lo anterior porque son tres. Cada objeto tiene un lugar diferente en la memoria, ¿no es cierto? Todos los objetos que se instancian, siempre, aunque sean del mismo tipo, en este caso de la unión, tienen diferentes posiciones de memoria porque son objetos diferentes. Entonces, todos tendrán diferentes posiciones de memoria y todos tendrán dentro sus campos X, D, todos estos que ocupan dentro esa misma posición de memoria. Bueno, vamos a verlo un poco a bajo nivel porque si no se pone denso hablar tanto. Vemos acá que lo acabo de cargar. Vamos a cargarlo de vuelta, ya que estamos, porque creo que no es la última compilación que hice. Bueno, acá vemos ejemplo, 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 y ahora vemos que el segundo se cambió, ejemplo, ejemplo, se cambió. Ahora cuando le hagamos el de Mangland Names, vamos a ver que se cambió. Eran los tres ejemplo, ejemplo int, ejemplo, ejemplo char asterisco, y este era ejemplo, ejemplo doble. Se cambió por algo acá, no sé qué es esto. Seguramente el Lumina, cuando el Lumina es un server que la gente va colaborando y va poniendo tipos de funciones, ¿no es cierto? Entonces el Lumina trató de detectar qué es esta función y la vio en algún lado a esta otra parecida y dijo, bueno, es esta, dice, pero no es. Entonces, vamos a revertir lo que Lumina puso para esta función. Vamos a ir acá donde dice Lumina, revert function,
Vemos que la revertíamos a lo que era original, que no le demos bola a lo que dice Lumina, y entonces vemos que vuelve a ser ejemplo, ejemplo doble, ¿no es cierto? Lo que estaba original. Las tres son iguales, ¿no? Entonces, vemos que están las tres variables, los tres objetos A, B, C en la memoria, que están en el stack, y los tres son del tipo ejemplo, ¿no es cierto? SetType, ejemplo A, este también, B es del tipo ejemplo, o sea, B es tipo ejemplo, y C lo mismo tipo ejemplo. Var 10 es la cookie, esto lo vamos a renombrar, esta es la cookie. Bueno, entonces lo primero que hace es, al llamar a ejemplo, le pasa como primer argumento siempre en los métodos, o en este caso son métodos más que funciones porque son funciones internas de una, o sea, de clase, estructura de unión, siempre se pasa como primer argumento implícito el dis, que sería el objeto, el mismo objeto, en este caso es A, porque corresponde, ese ejemplo, lo está llamando para instanciar este objeto, ¿no? Entonces tiene dos argumentos unidades. A pesar que se ve el int, si uno entra va a ver que el primero es uno del tipo ejemplo, un puntero a una variable del tipo ejemplo, o sea, un puntero ejemplo, este dis es digamos, la misma instancia que estamos llamando, que sería el tipo ejemplo, ¿no es cierto? Y es el valor que le estamos pasando acá, que es 17, en este caso sería el 23, ¿no es cierto? Que sería el argumento que le estamos pasando. O sea, que cuando nosotros estamos llamando a un constructor o a una función, que en realidad es un método, que es interno a una unión, a una estructura, a una clase, lo que sea, siempre el argumento primero no se coloca, pero implícitamente es la instancia que lo está llamando, ¿no? En este caso sería el A, ¿no es cierto? Sería. Entonces, ahí vemos que pasa la posición de memoria de A, ¿no? Porque vemos que es la dirección, un asterisco ejemplo, o sea que es la dirección de A, se la pasa ahí como primer argumento. Y el segundo argumento, que acá figura, es el 23. El argumento 23 sería el argumento que figura. Siempre los dis no figuran en las llamadas, es un argumento implícito. Vemos que acá tampoco figura, pero en la aclaración arriba completa vemos que sí figura. Está, digamos, ejemplo dis sería el primer argumento por RCX, y en RDX viene el segundo argumento, que es el entero 23 que está en RDX, ¿no? El primero es el dis que está es la dirección de A. Entonces, ¿qué hace? Vemos, EDX es este I, que era el 23, ¿no es cierto? Podemos ponerle, ya que estamos, para que se vea mejor, porque queda feo esto. Const 23. Este dis es el A, ¿cierto? Le podemos poner dis o le podemos renombrar A, o dirección de A sería, ¿no? Dirección, o PA, vamos a ponerle puntero A, porque el otro me lo va a dejar, puntero A. Eso es lo que guarda la dirección de A, la guarda acá, le pongo P de A. Entonces esa dirección la mueve a RAX, la constante 23 la mueve a SX, y entonces en el contenido de RAX, o sea en A, esto es la dirección de A, está en RAX, o en el contenido es A. En A está escribiendo el 23, que está en SX, y después devuelve de vuelta el puntero a RAX. O sea que acá lo que hizo fue la inicialización, fue esto, ¿no? El X igual a Y, o esto X de Y, el 23 se lo asignó a X. O sea que ahí vuelve ahora acá, ¿no? O sea que este constructor lo que hizo fue inicializar el X con, en el contenido de A, ¿no es cierto? Y llamó a esta función, el compilador se dio cuenta que tiene que llamar a esta porque esta es del tipo int, las otras ejemplo del tipo doble y ejemplo del tipo char asterisco. Por lo tanto, de las tres, al ser del mismo nombre, la diferencia está en el tipo de dato. Entonces el tipo de dato hace que decida por esta, ¿no es cierto? Entonces ahí el tipo llama a esa función. Bueno, después viene el segundo, que es el doble. En este caso es inicializar un objeto B o sea, al crear el objeto B se iniciamos al constructor pasándole el argumento 123.323, que es un doble, y eso va a inicializarse en la variable D, digamos, lo mismo que esto D igual a N, o sea que se lo pasa acá al doble y se inicializa al valor D, ¿no es cierto?
Entonces vemos acá que en este caso va a pasar el primer argumento de la dirección de B, o sea que este doble va a tener acá la dirección de B, el RCX, le vamos a poner P de B para que sea más claro, P de B o puntero a B, es la dirección de B, y acá bien vemos que se mueve el doble, lo vemos que se mueve a XMM1, o sea que le estamos viendo esto como doble, porque esto recordemos que eso ahora lo vamos a ver cuando le vaguemos, es un registro auxiliar de 16 bytes, por lo tanto se toma como doble este valor. Si yo acá lo cambio a doble, vemos que acá podemos cambiar, a ver, setup data type, le podemos poner que sea doble, entonces lo vamos a cambiar. Ahí está, el doble, es el doble, ¿no es cierto? Ahí está, doble, 123.323. Bueno, y eso lo mueve a XMM1. Y eso, por supuesto, se pasa como argumento. Es el segundo argumento. Vemos acá, XMM1, y entonces eso se toma acá, y ese valor se copia acá, que sería el doble. Vamos a ponerle acá, doble, doble. Y entonces, ¿qué hace? Agarra el doble y lo copia a MM0 acá y lo guarda en el contenido RAX que tiene, esto era puntero a B, entonces RAX es B. Entonces está guardando XMM0 en B y después vuelve a devolver el puntero a B. O sea, acá hace lo mismo que en el otro, inicializa. Y en el tercero, vemos que tiene la dirección de hola a todos. C es un tag que apunta a hola a todos. Esta dirección apunta a hola a todos, entonces ahí se guarda la dirección en RDX. C es el dis, es la dirección de C, o sea que esto va en RCX, el primer argumento que acá no figura, y se llama, y entonces acá lo mismo, ¿no? Este dis sería P de C, o puntero a C, P de C. El RDX es el C, es la string, podemos ponerle string, para abreviar un poco, y entonces lo que hace es hacer string copy, el source es la string, el destination es el puntero a C, vemos que levanta ahí el valor de esa dirección que va a la destinación, y ahí es donde escribe. El source lo escribe en destination con string copy, el count es 7, es la cantidad de bytes que va a copiar, y lo escribe ahí. Y después pone a 0 el 8, ¿no? 7 por 1, 7, y después la posición 7 del inicio de la string donde la copió, vemos que le suma esa dirección 7 y ahí lo pone a 0. La posición 7 sería, sería 8, porque está contando de 0 al inicio, ¿no? Sería la posición 8, pero es el índice 7. Entonces se hace 7 acá y se hace dirección más 7 igual a 0. Y después se devuelve el puntero, ¿no es cierto? Y después se imprimen los tres, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a debuguear para que quede mejor, para que se vea mejor. Vamos a poner un breakpoint acá. Vamos a poner acá local window debugger y lo vamos a debuguear. Bueno, ahí está. Entonces ahora, bueno, guarda la cookie, mueve el 23 a EDX, mueve la dirección de A. Vemos que SX tiene la dirección de A. Esto es la dirección de A. RCX tiene la dirección de A, es esta. La dirección se mueve a RCX, y entonces RCX ahora tiene la dirección que apunta a, ¿no es cierto? Bueno, después se llama acá a la función, al método constructor, EDX, que era el 23, se pasa a constante 23, que es 17, RCX, que es el RCX, que es el puntero A, se pasa acá a puntero A, se levanta puntero A RAX, se mueve la constante 23 a RCX, que es 17, y entonces en el contenido de RAX, o sea acá, se va a escribir el valor 23, ¿no es cierto? O sea que ahora RAX quedó apuntando al 23 decimal, o sea 17x. Y después devuelve de vuelta el puntero A y vuelve, ¿no es cierto? Así que todo bien. Vemos que A, en ese caso, si voy a ver, A quedó con el 23 ahí, ¿no es cierto? Recordemos que es una unión, por lo tanto, en A
esta unión tiene el largo, esta unión ejemplo. Si vamos a ver en local type, podemos ver ejemplo, control F, ejemplo. Vamos a ver que el máximo, o sea, el tamaño es 8, ¿no es cierto? Este ejemplo pone acá las funciones no se colocan, simplemente son como funciones externas, y se colocan los campos que tiene, y vemos que el más largo es el 8. Bueno, el 8 este es 8 y este es 8 también el doble, o sea que estos dos son en el máximo, bueno, pero digamos el máximo de los tres es 8, el largo, y por lo tanto el tamaño es 8, ¿no es cierto? Y entonces este A ocupa 8 bytes, serían estos 8 bytes, este A acá, lo vamos a poner acá como 8 bytes. Ahí está, 8 bytes. O sea, este Q significa que estos son 8 bytes, vemos que es F0 y el campo siguiente es F8. O sea, que acá está esto está ocupando 8 bytes. Bueno, después tenemos la dirección, eso era la dirección de A, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde estamos? Veamos. Volvimos acá y entonces lo que va a ser copiar el 123.323, que es un doble, lo va a copiar a XMM1. Vamos a poner acá que se vea XMM1, lo va a copiar ahí. Vemos que ahí lo copió, lo ponemos como dos dobles para que se vea, 123.323, ya que esto es el doble de dos dobles, ¿no es cierto? Porque un doble tiene 8 bytes, esto tiene 16, así que se puede poner como que se vea como dos dobles para que se vea exactamente igual el número que estamos trabajando. Después agarra la dirección de B a RCX, vamos de vuelta acá, vemos que RCX está, si lo vemos acá, vamos a ver que RCX está justo debajo de del objeto este A que se había creado acá, ahora va a estar acá, este va a ser el B, ¿cierto? Vamos a pasarlo a QWORD. Seguramente los tres están consecutivos, así que lo ponemos ahí, A, B y C. Bueno, entonces ahora llama a la función ejemplo con argumento doble, y entonces XMM1 lo copia acá en la variable esta doble, vemos que lo copia ahí, y esta variable doble la podemos pasar también a doble, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces ese valor lo copió acá esta variable doble, y RCX, que es la dirección de B, este puntero a B, lo copió ahí, lo levanta, y el doble lo pasa a MM0, que también se ve ahí, y ahora el MM0 lo copia en el contenido de RAX, o sea que ahora devuelve el puntero a RAX, y entonces RAX tiene este valor, que por supuesto también lo podemos pasar a doble, o sea que este es el objeto A y este es el objeto B. Cada uno de estos objetos tiene 8 bytes de largo, por lo tanto es acá dice de cupo que son 8 bytes, ¿no? Estos son los objetos unión, cada uno de estos objetos, A, B, y ahora viene el C. Por eso este no pisó S porque es otro objeto, es un objeto B, este es diferente, están en diferentes posiciones de memoria. Este acá adentro tiene el campo entero, cada uno tiene una unión de todos los campos, ¿no es cierto? Bueno, y después seguimos y levanta la dirección de ARDX, levanta la dirección de la string C, que es esta, la levanta a RCX, vemos que, perdón, a RDX acá, vemos que es la dirección esta, la dirección donde está la string, y el puntero a C, la dirección de C, que por supuesto está abajo de los otros dos que estaban antes. Recordemos que los tres en el stack está uno abajo del otro, ABC. Y llama a la función ejemplo. El primer argumento en C es el dis, esa es la dirección donde está el objeto, y el segundo argumento es el puntero a la string. Entonces guarda ahí el puntero a la string en RDX, que está el puntero hola a todos. Esto es el puntero al objeto C, hace lugar, y después llama al puntero a C, a RAX, que es, digamos, donde va a copiar el destination. Este es el count, la cantidad de bytes que va a copiar, a R8. El puntero de la string a RDX, está en RDX lo que va a copiar, y va a hacer string copy de, entonces, este hola a todos, que es el source, está en RDX, el source hola a todos, y el destination es RCX, que es el objeto que estaba el puntero a C, ¿no es cierto? Hace string copy, pero va a copiar 7 nomás, por lo tanto, vamos a ver que el destination, que era, vemos que, ahora lo vamos a ver, este puntero a C, vamos a ponerlo acá como puntero, a
Este no, perdón. Ya cambió de valor. Entonces, bueno, vamos a hacer EAX por 1, 7, y esto lo que está haciendo es poner ahora sí, en RSX estamos con el puntero AC, vemos que, porque esto, así, vemos que aprieto la A y me lo pone como string, o la A, o sea, haciéndolo con el carrusel, pasando la doble, entero, eso no me iba a mostrar la string, tengo que apretar la A, entonces me muestra o la A, que son los 7 bytes que copió, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahora pone el cero final, ¿no es cierto?, que es en el contenido de la dirección de RCX, que es donde empieza la string, más RX, que es 7, ahí pone un 0, o sea, ahí donde termina, le pone el 0. Y después devuelve el puntero. Y después imprime, ¿no es cierto? Va y levanta el valor de A, que es 17, y lo imprime con el count entero, lo imprime el 17, que es 23, lo pone en decimal, después imprime, primero hizo A, dos puntos, el count de A, después B, dos puntos, bueno, el endl, B, dos puntos, el valor de B, que es en este caso XMM1, y llama a la función doble, de count de doble, entonces imprime 323,323, después hace el endl, imprime el C dos puntos, y levanta el string, el puntero del string, RDX apunta hola A, y imprime eso, y después el endl, ¿no es cierto? Y después sale. O sea que quedó todo bien. Era lo que pensábamos que iba a pasar. Bueno, más o menos lo hemos visto, creo que quedó claro. O sea, lo único que era dudoso acá era que está usando algo que todavía no explicó, que es el tipo de constructores con asignación acá abreviada. O sea, ahí lo decía en el iniciación de esos objetos, habla de este tipo de constructor que se inicializa en forma abreviada. Y bueno, lo explica después, pero bueno, yo lo tuve que explicar acá porque si no, no se entendía. Esto, recordemos, es similar a hacerlo afuera, con funciones externas. Igual para a bajo nivel esto los toma igual como funciones externas. Por más que lo coloques acá, son funciones externas. Vimos que el compilador las toma como funciones externas, simplemente que cumplen ciertas características como métodos, que no se menciona el primer argumento, que siempre es el dis, acá no se menciona en ningún momento, y sin embargo a bajo nivel sí se pasa por RCX siempre. Bueno, este es el primer ejemplo. Espero que repásenlo bien, está bueno. Vamos al segundo ahora, un minutito. Bueno, el siguiente ejemplo parece largo, pero es uno que ya habíamos visto, que es el ejemplo de los discriminadores, ¿no es cierto? Que medio ya lo habíamos visto en la parte teórica, donde él agarra y tiene tres estructuras, una tipo libro, una tipo revista y una tipo película. Y después hace una enumeración de ejemplar, libro 0, revista 1 y película 2. Esta es una numeración, o sea que, si, digamos, estos valores se utilizan como número, 0, 1, 2, o sea, cuando sea 0 es libro, cuando sea 1 va a ser revista y cuando sea 2 va a ser película. Y en la estructura tipo ejemplar tiene el tipo, o sea, el tipo de ejemplar, ¿no es cierto? Que es una variable de esta enumeración, o sea que puede ser uno de estos tres tipos, esto. Y después tiene una unión con tres objetos. Uno tipo libro, que es un objeto L de esta estructura, unión con tipo revista, que es tipo F, un R, perdón, que es tipo revista, que es esta estructura, un objeto de esta estructura, y después un objeto del tipo película, que es P, que es esta estructura. Recordemos que son diferentes, pero como esta es una unión, estos ocupan el espacio, o sea, esta unión tiene el largo del máximo, no creo que uno de estos dos es máximo, estos dos son, este y este son más grandes, este más chico, o sea que el largo va a ser el largo de los más grandes, y por supuesto están en la misma posición de memoria, todo esto abajo dentro de esta unión. Este tipo libro está en la misma posición de memoria, en la misma espacio de memoria que este tipo revista y el tipo película, y este ejemplar, como está dentro de una estructura, es aparte, ¿no? Esto sí tiene su propio, digamos, dirección de memoria aparte, ¿no es cierto?, de la unión, porque es una estructura. La estructura tiene dentro un tipo de que este tipo de ejemplar tiene su dirección de memoria,
y después la unión, sí, que cada uno de estos están en la misma dirección de memoria. Bueno, entonces vemos que llama al main y empieza a asignar a tabla de 0, porque recordemos que acá hacía un tipo tabla, un array de tablas, 100 tablas con tipo ejemplar de estas estructuras, o sea, 100 de estos objetos. O sea, que hacía un array de 100 objetos del tipo ejemplar, ¿no es cierto? Y entonces empezaba a asignar a tabla de 0, al primero de estas tablas, bueno, le asignaba qué tipo era, ¿no es cierto? Tipo es libro. Y después empezaba tabla de 0 de L, es el objeto tipo libro que está en la unión, y empezaba entonces a asignar los valores de L, ¿no? Código 3, título L, título de Señor de los Anillos, L, autor Tolkien, L, año 1954. Después agarraba el segundo objeto de tabla, que es tabla de 1, tipo revista, le decía que era tipo revista, que es lo mismo que ponerle igual a 1 acá, porque revista es 1 en la numeración. Y después utilizaba el objeto R de la unión, que es el tipo la estructura de tipo revista, y inicializaba estos 4, tipo revista, código 12, nombre, R mes, R año, 2009, y después hacía lo mismo con película, usando el objeto P de la estructura, y inicializaba los títulos, director, productora. Sí. Así que, bueno, estas son todas las inicializaciones, y después se imprime, hace un switch imprimiendo de int igual a 0, o sea, empieza con una variable, un for, donde int empieza siendo 0 y hasta que sea menor que, mientras sea menor o igual que 3, menor que 3, o sea, cuando es 3 se va, lo va incrementando y hace switch, por ejemplo, de 0, entonces 0 es el primero, y entonces viene acá, tabla de 0, tipo, o sea, agarra tabla de 0, tipo. Entonces, este tabla de 0 tipo eh, se fija cuál es el tipo de tabla de 0 y era libro, el libro es 0, y entonces el switch de 0 lo lleva acá. Y entonces ahí imprime el título de el tabla de 0, L código, el título del primero. Sería del tabla de 0, porque estamos en el caso 0 del switch, y imprime el título del libro. Después, cuando valga 1, va a ser tabla de 1, tipo, y entonces va a venir acá y va a imprimir tabla de 1, R código. Y después, cuando sea 2, va a ser tipo película, y va a ser tabla de 1, P, porque es el tercero, en este caso va a ser el tipo película, y el código de ese tipo película va a ser el título que le pusimos acá, ¿no es cierto? P código, ¿no es cierto? Vemos que el caso P era este, tipo película, era... Ah, el código y el título, perdón. En cada uno imprime el código y el título. O sea, el código es el tipo que es, ¿no es cierto? Y el título. En este caso, revista nombre es nombre, y en este caso, película título es P título. O sea que a todos le imprime el código, ¿no es cierto? El código que tiene acá, vemos que tiene un argumento código, 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 que se lo asignó acá, ¿no? Código 3, código 12, código 43. O sea que imprime el código que tiene, este código que es un entero que tiene cada una de las estructuras, no confundir con el externo, ¿no? Con esta numeración. El otro es interno de las estructuras. Y imprime ese valor y después imprime el libro de título. Entonces, como vemos, si lo corremos, lo que imprime es entonces libro título, primero 3, vemos entre corchetes, el corchete, el código 3, el libro título, que era el código del tipo libro, era 3, entre corchetes. Libro título, El Señor de los Anillos. 12, que era el segundo, entre corchetes. Revista nombre, National Geographic. Y 43, entre corchetes, que es el tercer código. Y después Blade Runner, que era el último Blade Runner, El Señor de los Anillos, National Geographic y Blade Runner. Bueno, esto es más o menos, ya lo habíamos visto, pero lo vamos a ver a bajo nivel. Vamos a cargarlo. Así ya terminamos con el tema uniones. Pasamos al siguiente punto. Este lo vamos a debuguear directamente porque no es muy difícil de entender. Vamos a hacer de Manglet Name Names.
lo vamos a debayar directamente. Bueno, vemos que tiene, vamos a arreglarlo, layout graph. Vamos a ver que tiene acá las estructuras y los tipos. Bueno, tan fácil, ¿no? Es a bajo nivel, como se ve. A ver, déjenme ver un poquitito, que lo mire, porque nunca lo mire hasta ahora. Bueno, recordemos que tabla era un array de 100 estructuras del tipo ejemplar. Tabla, que está acá, es 64 son 100, del tipo ejemplar. Y tipo ejemplar lo tenemos en local types, si lo vamos a ver. Esto vamos a poner que se sincronice, está sincronizado. En local types vamos a ver view, open subview, local types, el tipo ejemplar, vemos que es el que tiene el primero, la enumeración del tipo, que es ejemplar que también está acá. Si lo podemos ver, vamos a ver la numeración. Ejemplar es la numeración. Vemos que tiene la enumeración del libro 0, revista 1, película 2. O sea que tipo ejemplar es en este caso es un array de estructuras de este tipo, que la segunda parte, la primera muestra el tipo ejemplar y la segunda parte la muestra como una subestructura siempre. IDA te lo separa y te la muestra la segunda parte como una subestructura, que es esto. Y vemos que son los tres tipos de estructuras: los objetos L, que era del tipo libro, R del tipo revista y P del tipo película. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá lo que está haciendo está tomando la dirección del inicio de la tabla y va a pivotear a través de la tabla, ¿no es cierto? Vemos que mueve CC a X y multiplicado por 0 es 0, o sea que va a colocar en el contenido de un tipo ejemplar, del primero que hay, porque es el primero, este puntero apunta al primer tipo ejemplar. Entonces, si yo aprieto T y elijo acá tipo ejemplar, vemos que ya me dice que es el campo tipo porque es el primero, ¿no es cierto?, del primer tipo ejemplar. O sea, el contenido de la dirección del array, el primero va a ser el primer tipo ejemplar que hay, porque recordemos que tipo ejemplar estaba acá arriba, ¿no es cierto? O sea, que son array todos de este estilo. Este array tabla de 100 son todos de este estilo, y en el primero, en el contenido del primero, en este tipo, que es la primera posición, está guardando el 0, que acá lo dice, ¿no? Tabla de 0, que es tabla de ceros del tipo ejemplar, acá lo dice. En ese caso, guarda que es libro. Después vuelve a pasar lo mismo, X por 100, y este RAX igualando 0, más 4 le guarda el 3. Entonces, si yo vuelvo a apretar acá y aprieto T y elijo tipo ejemplar, vemos que me dice que puede ser el código de L, de R o de P. Pero como yo sé que es el tipo libro, entonces de estos tres tengo que elegir el L, ¿no es cierto? Eso pasa con las uniones, o sea, como se refiere a diferentes tipos, ¿no es cierto? Uno es el tipo libro, otro el tipo revista y otro el tipo, el último P, que era, ya ni me acuerdo lo que era. Era el tipo película. Entonces, en ese caso, tenemos que elegir el que corresponde. Acá se da cuenta, ¿no? Dice que es tipo tabla de 0, L, código 3, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vemos que tipo ejemplar de la unión, el L, y después el campo código 3. O sea que dentro del tipo ejemplar sería esta unión, el L, y del tipo libro sería el 3, ¿no es cierto? El código 3, que es el primer campo dentro de esa estructura. O sea que ahí está poniendo el 3 al código. Otra vez vuelve a ser 0, X, y en este caso está eligiendo el offset 58, ¿no es cierto? Ahí vemos que aprieto T y me dice que es el título, porque vemos que ahí es el título, ¿no? UI título. Entonces ahí está, este campo es el título, y ahí vemos que va a copiar. El source es el Señor de los Anillos, se corta ahí por la ñ, pero es el Señor de los Anillos. Y ese es el source, y el destination es RAX, que es el donde va a copiar el título, el campo título, ¿no es cierto? Y entonces ahí va a ser string copy y va a copiar el Señor de los Anillos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está? Source, el título. String copy, y autor, los dos copias. String copy, y acá, bueno, acá copia
El Señor de los Anillos y acá es lo mismo, ¿no? Este es el autor. Perdón, acá está el autor. Entonces hace dos entry copy, uno con el Señor de los Anillos y otro con el autor. Bueno, sigamos. Eso está acá, ¿no? El source. Y en el otro, acá, source que no se ve bien porque está todo feo, pero en realidad es el Señor de los Anillos, este source. Y el otro es el J.R.R. Tolkien, que lo va a copiar ahí en el tabla 0 autor, en uno en título y otro en autor. Después vuelve otra vez a pivotear en el mismo con RX igual a 0 desde el inicio de la tabla, y aprieto T y me dice que es el año. Entonces el año es, lo podemos pasar en decimal, 1954. Es 1954 que lo pone en año. Después, ahora va a tabla 1, vemos que es 0cc por 1, o sea que obviamente cada uno de los tipos ejemplar, estos es el tamaño de cc porque va pivoteando con cc. Si vamos a local types, tipo ejemplar, vemos que el tamaño es cc, ¿verdad? Por eso va pivoteando, ahora va al segundo, ¿no? Entonces le multiplica RAX cc por 1. Entonces a la dirección inicial le suma cc y por lo tanto acá va a ser el tipo ejemplar, tipo de vuelta, pero en este caso del tabla 1, ¿no? Entonces irá del siguiente. Y eso lo pone a 1, que es revista. La numeración, revista era 1. Y después, bueno, vuelve a pivotear sobre el mismo y acá escribe el código, que en este caso es el 12, que acá lo vemos, código 12. Después vuelve a pivotear de vuelta y escribe el autor, en este caso National Geographic. Acá está, National Geographic con el string copy, destination es la dirección esta, autor, y ahí va a copiar National Geographic. RAX pasa a ser destination y RDX es el source National Geographic. Después sigue con el mismo, con el campo, con el tabla 1, y ahí vemos que es autor más 20. En este caso sería, a ver, vamos a ver por qué. Tipo ejemplar, 1, autor más 20. Autor más 20 es el mes, así que tiene que ser el mes. Tipo ejemplar, autor, título. Qué raro que no aparezca mes acá. Tendría que aparecer mes, como aparece acá. Vemos que escribe el 11. Pero no sé por qué no me aparece el mes acá. Tendría que aparecer. A ver, control F, mes. Ahí está, tipo ejemplar UR, está, mes, R, está, figuraba. Mes, o sea que este es de R, ¿no? Este es de R porque en realidad esto está mal elegido, porque este correspondía al R, ¿cierto? Este correspondía no a este, sería a R. O sea que si vamos a autor, vemos que hay correspondiente a R. Este tiene que corresponder, en realidad está mal acá, porque esto es el segundo, el National Geographic, es del tipo revista. O sea que tiene que ser R. Este está mal. Tabla 1L, acá, vamos a poner Select Union Field, y vemos que está L, R y P. En este caso, en el caso de la R, es el nombre, ¿no es cierto? Entonces, vemos que ahí cambia, ¿no? Tabla 1 de R, nombre National Geographic. Tabla 1 de R mes, tabla 1 de año, 2009. O sea que el primero era del tipo L y el segundo es del tipo R, porque era revista, el objeto R, ¿no es cierto? Recordemos que había un objeto L, un objeto R y un objeto P. En este caso es R. Entonces, cuando elegimos la unión acá, tenemos la opción de Select Union Field y elegir cuál de los L, R o P el que corresponde, ¿no es cierto? Bueno, y acá lo mismo. Acá, bueno, acá ya se cambió, al cambiarlo acá se cambió acá, así que estuvo bueno eso. Y acá, R nombre, está bien, R nombre, y tenía que ser R código, tendría que ser. Pasa que están separados, es difícil de encontrarlos acá. Código. Vamos a cambiarlo acá, más fácil. Ponemos R código y entonces ya queda acá R código.
Tabla 1 tipo revista, R código, R nombre, R mes, R año. Bueno, entonces acá tendría que aparecer R código. Ahí está, R código. Ahí me apareció R código, R tipo. Este era del anterior año, o sea que este es R tipo, R código y R nombre. Ahora tenemos el R mes acá, R año, película. Ahora viene el tabla 2, que es del tipo película. Entonces, en este caso, multiplica 0, cc por 2, entonces acá va al segundo objeto del array, al segundo campito del array, y acá, entonces, en este caso hay que elegir P, porque vemos, lo vamos a hacer acá más fácil. Bueno, en este caso es película, ¿no? Directo porque pertenece a la estructura. Es tipo ejemplar, tipo. En este caso es genérico porque pertenece a todos. Este tipo pertenece a cualquiera de los tipos. Y después tenemos acá, cuando hace CC por 2, vemos que acá sí elegimos la P. Acá tenemos que elegir la P. Vamos a hacerlo acá. Select Union Field. Vamos a elegir la P, P código. Entonces acá cuando elijamos va a salir, tendría que salir P punto código. Ahí está, P punto código. Después tenemos acá lo mismo, este es P, Select Union Field, P. Muchas veces con las uniones esto lo tenemos que hacer a mano porque el compilador no sabe, realmente no puede saber a cuál pertenece cada cosa. Esas son cosas que nos podemos dar cuenta nosotros, pero no se da cuenta el compilador, porque ¿qué sabe a qué tipo es cada cosa? Es una cosa nuestra eso. Esto es Select Union Field, P productora. Vemos que dice P título, P director, P productora, y acá lo mismo, ¿no? Multiplica por 2, entonces acá tiene que ser P título, acá, bueno, hacer copia, acá lo mismo, tiene que ser P director, ahí está, P director, y el último, P productora, ¿no es cierto? Y después hace el switch, ¿no es cierto? Que habíamos visto. El año, pone el año, me faltó el año, perdón, año, es el 1982. Y después hace el for que de igual a 0 mientras sí sea menor que 3, o sea que cuando sea igual a 3 sale, o sea que va a valer 0, 1 y 2. En el primer caso va a valer 0, si es más grande o igual va por acá, si no viene acá. Si es más grande o igual, o sea que cuando salga va a salir por acá, mientras se va a mantener en este loop. O sea que agarra y dice, si es menor que 3, viene acá, entonces levanta el valor de if. Cuando valga 0 va a ser 0 por CC, va a ser 0, y se va a mover acá, ¿no es cierto? Que es el tipo ejemplar tipo. Vemos que levanta el tipo a X, esto va a levantar el tipo, lo va a guardar acá, que va a ser el tipo, vamos a poner, tipo, en este caso va a ser 0, porque estamos en el primer caso. Cuando sea 0 va a valer 0 este a X, porque tipo ejemplar tipo, recordemos que en el primer caso valía 0, era el tipo libro, el tipo libro era 0, así que ese es ese 0, y lo guarda ahí, compara con 0. Entonces, si es 0, viene por acá. Le vamos a poner por acá nombre libro a esta parte, porque esto es libro, ¿no es cierto? Si es 0, el tipo es libro. Viene acá. Cuando sea libro, levanta eso, multiplica por CC, otra vez que va a ser 0, y va a levantar la dirección y va acá a apretamos la T, vemos título, libro, el libro título, lo levanta ahí y va a copiar la string esta, que es la string. Primero imprime el libro título, ¿no? O sea, primero imprime, no, primero imprime el corchete, después se imprime el valor que decíamos, el código, este código, que es RC+4, vemos que es el código. Ahí lo imprime el código, el corchete, el código, el bar 50 es vamos a viendo qué es cada cosa porque es un poquito molesto. Este es el 0, multiplica por 0, este sería el índice. Este sería el índice, en este caso vale 0.
Y este bar 50 vemos que es la dirección de tabla, o sea, puntero a tabla, porque es la dirección que tiene de tabla. Vamos a poner acá, puntero a tabla. Entonces ahí tiene el puntero a tabla, mueve RDX el puntero a tabla, mueve a RCX el índice, y entonces es el puntero a tabla más 0 y levanta el código. Pues es lo mismo esto. O sea que acá lo que hace es imprimir el código, es ese código. Después sigue acá el libro título, imprime este libro título, este string, cierra el corchete e imprime el libro título, ¿no es cierto? Después hace endl. Primero imprime el valor, perdón, el valor que es el verdadero, el título, es este val, que es el título, es la dirección de este val es la dirección de título. O sea que acá este val le vamos a poner puntero a título, porque es la dirección del campo título, ¿no es cierto? O me lo empezaría mayúscula. Puntero a título. Vemos que es la dirección de este campo, o sea que es la dirección del campo título. Y entonces lo que va a hacer, como esta es la dirección del campo título, acá va a imprimir el título, ¿no es cierto? Imprime el título y cierra. Esto cuando es 0, ¿no es cierto? Bueno, esto cuando es libro. Cuando no es libro, cuando es 0. Cuando no es libro viene acá y compara con 1. Si es 1, viene acá. Y en este caso, recordemos que 1 era el revista, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, este sería el tipo revista. Y cuando no sea 1, va a comparar con 2 y va a venir acá y va a ser el tipo película, ¿no es cierto? Película. Y si no es ninguno de los dos, acá ya va a ir error, porque va a salir porque no. O sea, no, si no es ninguno, viene acá, ¿no es cierto? O sea, digamos, no hace nada y incrementa. Bueno, entonces tenemos, si es libro, ¿qué hace? Agarra el índice, en este caso, lo multiplica. Este es el índice dentro de array, ¿no es cierto? Recordemos que este es el índice y vemos que, perdón, claro, es el índice que lo va a multiplicar para ir moviéndose adelante dentro de array. En este caso, si es 1, porque ya vemos que si es 0, el tipo es 1, y al principio cuando fue 0, este i lo mueve igual a 0, cuando se va incrementando, por acá abajo se debe incrementar, a ver, vamos a mirar, vemos que por algún lado se tiene que incrementar, por acá abajo, acá está, mueve y se incrementa. Entonces siempre al terminar el loop se incrementa. Entonces ese va a valer 0, 1 o 2, porque son los tres valores que puede tener. Entonces cuando vale 1, el tipo, que recordemos que se movía acá, agarraba el tipo, que lo sacaba de la misma estructura, porque lo sacaba de acá, ¿no? De este tipo. Recordemos que puede haber 0, 1 o 2 el tipo, porque es libro 0, revista 1, película 2. Entonces coincide con el índice, entonces tipo, en ese caso, va a valer 1 y viene acá, es revista. Entonces 1 por SC va a ir al tabla 1, L. El primero, cuando es libro, es perdón, si es tipo libro, si es tipo igual a revista, si es tipo igual a película, es este libro. Bueno, en este caso es libro. En este caso son habíamos dicho tabla 1 L código, pero en este ya es revista, porque si tipo es igual a revista, en este caso por acá, vemos que en este caso está mal, hay que cambiar porque es revista. Set field type es R, perdón, acá. Select union field es R código, y acá también, porque es revista. Select union field R, nombre, y acá, bueno, revista R, tabla de I, R. Y en este último, cuando sea película, ya que estamos, lo vamos a cambiar también, select union field, este es película, P de código, select union field, P de título, entonces P de código, P de título. Bueno, entonces lo que hace es lo mismo acá, ¿no? Va a agarrar y va a imprimir el corchete, va a imprimir el código, después el corchete revista nombre y después tabla de ahí el nombre. Y en el película va a ser lo mismo, ¿no? Corchete, película, título y el título, ¿no es cierto? Y vuelve a cerrar. Bueno, esto es lo mismo, ¿no es cierto?
EAXCC, y en ese caso va a buscar directamente el segundo array, el segundo elemento del array. En este caso vemos que dice, esto es revista, por lo tanto hay que elegir R. Entonces sería R.autor, perdón, R.nombre sería en este caso, porque me equivoqué. En este caso sería R.nombre, porque en este caso es el nombre. En el caso de revista es nombre, no es autor. Entonces se llama nombre. Ahí está. Y acá guarda la dirección de este nombre. Puntero a nombre. Puntero a nombre. Ahí está. Después levanta de vuelta el índice, multiplica 1, en este caso es 1 por CC, lo guarda ahí. Sería índice. Igual sigue siendo el índice. Bueno, ya hay otro que se llama índice, le vamos a poner índice 1. Índice 1. Y entonces levanta la dirección, esta es la dirección de tabla. Puntero a tabla. Ya hay un puntero a tabla, así que le vamos a tener que poner un puntero a tabla de 1. Puntero a tabla de 1. Si no, no le va a gustar. Y después levanta la dirección de corchete para imprime el corchete. Después agarra el puntero a la tabla y el índice 1. Y bueno, en este caso también agarra código, R código. O sea que sería el puntero a tabla más el índice, que en este caso es CC, y sobre esa unión, que es el segundo campo del array, elige código, lo imprime y después imprime revista nombre, y después el puntero al nombre lo imprime acá con el valor con puntero al nombre, ¿no es cierto? En este caso es el puntero al nombre RCX y lo va a imprimir. Lo pasa a RDX y lo imprime acá en el último y después END. Bueno, y lo mismo hace en este, ¿no es cierto? En el de película es lo mismo. Este va a valer película era 2, el tipo película era 2. Entonces acá esto va a valer 2, 2 por CC va a ir al tercer campo del array. Y en este entonces RCX tiene la dirección de tabla y entonces acá tenemos que elegir P. Vemos que P título es este, P título. Y acá guarda la dirección de título. O sea que le vamos a poner puntero a título, a esto, a esta variable. P de título. Vamos a ponerle un guioncito ahí. Después levanta el índice 2, lo multiplica por CC y guarda el índice, en este caso sería índice 2. Índice 2. Bueno, o sea, este tiene CC por 2, ¿no es cierto? Índice 2. Y después, esto es el puntero a tabla. Puntero a tabla 2, le ponemos porque ya hay otras variables iguales. Puntero a tabla 2, imprime el corchete, levanta el puntero al objeto 2 de la tabla y le suma el índice, que en este caso 2 por 4, y en este caso, si apretamos la T, nos dice P código, que es P código. Siempre tenemos que fijarnos bien que corresponda en las uniones, siempre hay que elegir bien, ¿no es cierto? Y después imprime película título y al final imprime, avisa la dirección del título y entonces imprime el título. Como vemos, cuando hay uniones siempre hay una interpretación que tenemos que hacer nosotros al reversear, porque ¿cómo puede saber el compilador cuando compila, o el decompilador cuando decompila más bien, a qué unión pertenece una de estas tablas? O sea, no puede saber, el tipo sabe que corresponde al tipo ejemplar, y dentro de ese tipo ejemplar hay este valor tipo, pero él no sabe que este valor tipo me determina que cada uno de los objetos que están acá adentro, cuando nosotros vamos asignando, es algo que nosotros estamos diciendo. Bueno, el tipo libro va a ser el de este objeto, pero yo podría haber dicho, bueno, tipo libro y haber usado acá R. Eso es una cuestión que yo me puse yo ese marco, ¿no es cierto? Estoy diciendo que estos son los tipos de los objetos que están acá abajo, lo digo yo, pero digamos, a bajo nivel, el de compilador que sabe que yo hice este marco, ¿no es cierto? Este tipo de relación entre esto y el objeto este.
O sea, este tipo, el libro, corresponde al objeto este. El tipo revista corresponde al objeto este. Y el tipo película corresponde al objeto este, lo digo yo. O sea, no hay nada informático, no hay nada en el programa que relacione este tipo con estos objetos. Entonces, el de compilador te los pone todos L, todos R, qué sé yo. Entonces, cuando yo lo estoy decompilando, o cuando estoy reverseando, tengo que tener cuidado de acá, cuando elijo las uniones, siempre tengo la opción de elegir cuál de las uniones corresponde. Y esto que yo lo decidí al programar, lo tengo que decidir al reversear. Y si yo no fui el que lo programé, bueno, me tengo que dar cuenta, ¿no es cierto?, de que realmente corresponde a ese objeto. Y si no me doy cuenta, bueno, voy a tener un problema, ¿no es cierto? Ese es el tema, ¿no es cierto?, en esto. Hay que tener, después vamos a ver, cuando no tengamos símbolos y todo, cómo nos vamos dando cuenta de las cosas. Va a costar, por supuesto. No va a ser fácil. Pero el tema es ese, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que inferir cosas que a veces no sabemos, ¿no es cierto? Que no lo programamos nosotros y tenemos que inferir que al que se le ocurrió con esa idea. Y bueno, y nosotros tenemos que tratar de lograr entender esa idea, que es esto, ¿no es cierto? Ver a qué tipo de unión, o sea, cuál de los objetos, de los campitos de la unión, corresponde cada uno. En las estructuras es más fácil porque como están en diferentes posiciones de memoria, generalmente por el offset uno se va dando cuenta. Son todos campos distintos y tienen diferentes offsets y suma tanto y se da cuenta cuál es el campo. Pero como el unión están en la misma dirección, a veces hay que elegir, hay que darse cuenta, ¿no es cierto? Bueno, terminamos con el tema uniones. Esta parte fue un poco ardua porque mezcla array, ya que es ardua a bajo nivel, con las uniones que, bueno, si no hay array en el medio, por ahí es más o menos fácil, pero acá en este caso se complica más porque está mezclando array con uniones y bueno, y eso hace que se complique un poco y bueno, se va sacando, pero cuesta, ¿no es cierto? Por eso me cuesta a mí, que recién lo veo el ejercicio, nunca lo hice en mi vida y lo hago en vivo y por supuesto que me va a costar, porque no, esto no es coser y cantar, obviamente. Vamos a dejar de compartir. El reversing no es coser y cantar, por eso cobramos millones de dólares por mes. Por hacerlo. Bueno, no millones, pero cobramos bien. Bueno, nos vemos en el próximo video.